Llegamos a la última charla de esta misión virtual que realizamos desde el seminario. Y como para hacer la última charla decidimos dejar el tema de los sacramentos. La primera charla, si se acuerdan, vimos el tema de la vida en Cristo, de la espiritualidad cristiana, cómo se tiene que fundamentar toda nuestra vida en Cristo. Tenemos que ser cristocéntricos, ¿no? Después lo podemos adaptar a todas las espiritualidades que la Iglesia va aprobando, pero siempre no tenemos que nuestro eje central es Cristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Después, ayer, en la segunda charla, vimos el tema de las virtudes teologales. Estas virtudes que no hacen o no ayudan a vivir en Cristo. Y hoy nos tocan los sacramentos. Que los sacramentos, para poner un ejemplo muy cotidiano, sería la hornalla de fuego, donde se van cocinando las virtudes teologales, donde se va cocinando nuestra vida en Cristo, donde nos va uniendo. Así que por eso decidimos dejar para el último este tema que es tan importante para nosotros. Y como lo vamos a decir un poquito más adelante, también es el que nos une a todos que nos une a todos en este cuerpo místico de Cristo que formamos, que es la Iglesia, que tantas veces nos cuesta entender, pero sería donde todos nos unimos es en los sacramentos. Practicando la vida sacramental, participamos plenamente de la vida en Cristo, de este cuerpo místico de Cristo, y por lo tanto hacemos nuestra vida cristocéntrica. No sé, a lo mejor me enredé un poquito, si no me entienden me van parando y me van diciendo. Pero ahora tenemos que empezar a desmenuzar qué son los sacramentos, ¿no? A lo mejor ya todos lo sabemos, todos los practicamos, creo, pero no terminamos de profundizar qué son los sacramentos y para qué están en la vida de la Iglesia. Hagamos un breve repaso sobre por qué están los sacramentos. En el Antiguo Testamento tenemos el anuncio de los profetas de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ellos, desde el Génesis, se va preparando esta venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que tenemos la venida de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros, ¿no? Toda su vida terrena, cuando Dios se hizo hombre, estuvo con nosotros. Después, como todos sabemos, murió y resucitó Cristo. Pero acá tenemos un problema, que es cómo hacemos para tener presente a ese Cristo que murió y resucitó. Y bueno, y Dios en su divina providencia no nos dejó así, arréglense como puedan, sino que nos dejó los sacramentos. Entonces, ahora ya podemos bosquejar un poquito de lo que es los sacramentos. Podríamos decir que son la
la extensión o la presencia de Cristo en nosotros en este momento. Cristo se hace presente en nosotros en este momento a través de los sacramentos. Ahí ya tenemos parte de la definición de los sacramentos. Pero tenemos que profundizar un poco más de esta vida sacramental, ¿no? Porque sigue siendo como algo que le falta un sustento. La definición clásica de sacramentos es un signo sensible, eficaz de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué un signo sensible? Ahí va lo que nos corre, por nuestra naturaleza, ¿no? Por ser de carne y hueso, nosotros, para esta unión con Cristo, necesitamos cosas que nuestro entendimiento, nuestra mente, lo puedan significar. Y Dios no quiso crear cosas extraordinarias para hacerse presente, sino que eligió cosas cotidianas de nuestro uso cotidiano para hacerse presente por nosotros, para transmitir esa gracia que tanto a nosotros nos hace falta. Así que, por ejemplo, en la Eucaristía eligió el pan y el vino, ¿no? En la confesión, en el sacramento de la reconciliación, usó la palabra, en el sacramento del bautismo usó el agua, ¿no? Son todas cosas muy nuestras, ¿no? Y que él, a través de sus ministros, o sea, de los sacerdotes, lo santifica, lo eleva y nos transmite su gracia para que nosotros podamos tener esta vida en Cristo, ¿no? Esta espiritualidad cristiana a la que llamábamos la primer charla. Para poner otro ejemplo, ¿por qué Dios se quiso transmitir en los sacramentos? Lo tenemos que pensar también porque nos hizo libre, ¿no? Y nos hizo libre y nos hizo limitados, ¿no? No somos como Él sobrenaturalmente, ¿no? Lo quiero decir. Sino que necesitamos de esa gracia para poder nosotros alcanzar eso que tanto escuchamos hablar, que es la santidad, ¿no? El día de mañana, cuando partamos de este mundo, poder ver cara a cara a Dios. Son esta ayuda que Dios nos da para que alcancemos, esa santidad que tanto hoy en día el Papa Francisco nos está llamando, ¿no? Y que nosotros tenemos que lograr. Por nuestras propias fuerzas, nosotros no lo podemos hacer, sino que necesitamos la ayuda divina. Y la ayuda divina viene a través de los sacramentos. Por eso es tan importante la vida sacramental, que estemos tan unidos a esta ayuda que Dios nos da. Por supuesto que somos libres y la podemos aceptar o no la podemos aceptar. Y Dios nos dio esta gracia de la libertad para que nosotros decidamos.
Si nosotros queremos vivir con Cristo, sí o sí tenemos que tener una vida sacramental. Si nosotros decidimos no tener una vida en Dios, ahí sí lo podemos obviar. Pero bueno, ya creo que todo lo que estamos acá reunidos, sabemos que la importancia de la vida sacramental en nuestra vida. Y es como le dije antes, al principio, lo fundamental de todo cristiano es esta vida sacramental. Después, la iglesia es tan amplia y tan grande que hay un montón de formas de vivir esta vida sacramental, ¿no? Hay un montón de ejemplos para seguir esta vida sacramental. Pero lo que nos tiene que quedar en claro, y para hacer un examen de conciencia de cómo va nuestra vida espiritual, es si Cristo está en el centro, ¿no? Después, todo lo que la iglesia permite, bienvenido sea. Pero esto es lo que tiene que ser central de nuestra vida. Esto es lo que tiene que ser central en nuestra vida, ¿no? De tener esta vida sacramental. Y acá, como dijimos antes, el crecimiento en las virtudes teologales está fundamentada en el ejercicio que nosotros tengamos de la vida sacramental, ¿no? Eso es una regla matemática, ¿no? Nosotros más vida sacramental tenemos, más vamos a crecer en las virtudes teologales y más vamos a empezar a ejercitarnos en esta vida santa que Dios nos llama, que Dios quiere y que tanto nos hace falta hoy en día, ¿no? Así que, bueno, esa es la propuesta que hoy tenemos para que empecemos a meditar, para que empecemos, o sigamos, mejor dicho, porque seguramente ustedes todo esto, lo que yo dije, ya lo tienen muy rumiado, muy ejercitado. Pero bueno, siempre es interesante volver a los principios para evaluarnos, y con total sinceridad, decir, bueno, en esto tengo que reforzarme, quiero crecer en la fe, en esta virtud teologal que ayer hablamos sobre la fe. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y empezar a meditar sobre el bautismo, ¿no? Que es el que nos abre la puerta a la vida de la fe, ¿no? Queremos meditar un poco más sobre el tema de la esperanza. Bueno, veamos cómo estamos con el sacramento de la reconciliación. Queremos meditar un poco más la caridad, veamos cómo estamos con la Eucaristía. De esto, en un ratito Santi lo va a hablar, así que no le quiero quemar el papel a él. Pero hoy, mientras rezaba un ratito en la capilla, se me venía una imagen a la cabeza que la quería compartir con ustedes. Hoy en día estamos con un montón de noticias sobre este bicho que nos está atormentando, ¿no? Que a todos nos tiene cansados, que a todos nos tiene preocupados, que bueno, que ya no vemos la hora que pase todo esto. Pero bueno, ahora ustedes me dirán qué tiene que ver el bicho con los sacramentos. Ese es un problema. Ese es un problema. Acá los muchachos se me están riendo por el ejemplo que le estoy poniendo. Pero bueno, yo creo que lo voy a lograr. Y si no lo logro, ustedes me lo dicen.
No, lo voy a hacer de una forma análoga, ¿no? En parte tiene algo parecido y en parte no tiene nada que ver. Me quiero detener en esto del contagio del coronavirus, ¿no? Vemos que este coronavirus es sumamente contagioso, que es de muy fácil propagación. Bueno, nuestra vida sacramental tiene que hacer que nos contagiemos en principal de un amor en Cristo, ¿no? Pero también todos sabemos que por el mandamiento nosotros tenemos que amar a Cristo y a nuestros hermanos. Esta vida sacramental a nosotros nos tiene que llenar de una vida en Cristo, y que esa vida en Cristo se note y se contagie a los demás, ¿no? Que esta alegría que nos da los sacramentos, esta alegría sobrenatural que nos da los sacramentos, la tenemos que contagiar. Este amor sobrenatural que nos da los sacramentos, lo tenemos que contagiar, ¿no? Y esta esperanza, ¿no? de la vida eterna, la tenemos que contagiar. Hoy el Papa Francisco nos está insistiendo mucho con esto, de la alegría, del amor, de la caridad, de la esperanza. Bueno, esto va a brotar y lo vamos a poder lograr en cuanto más tengamos vida sacramental, ¿no? Más nos acerquemos a la Eucaristía, más nos acerquemos a la reconciliación, más mejor estemos preparados para recibir estos sacramentos, y naturalmente, si nosotros lo hacemos bien, todos los santos de la Iglesia lo han dicho de distinta forma, pero están diciendo lo mismo, lo vamos a contagiar, y vamos a hacer como eso que dice en las cartas de los Hechos, ¿no? Que lo reconocían por el amor que se tenían. Qué maravilloso esto, ¿no? Que la gente que está afuera nos reconozca o le llame la atención por qué nosotros nos queremos tanto. El otro día, en la misa que tuvimos con Monseñor Bochatey, también nos decía algo por el estilo, ¿no? Que ya tuvimos, lamentablemente, una iglesia donde había muchas fricciones, había muchas discusiones, pero hoy, y una iglesia que tenía un cierto poder en la sociedad. Hoy lo tenemos que reconocer y no nos tenemos que avergonzar de que somos una minoría, ¿no? De que somos como, nos miran con mala cara la gente, porque seguramente a todos nosotros nos ha pasado que comentamos que vamos a misa, comentamos que nos vamos a confesar, y nos dicen, ustedes siguen con esas cosas. Pero bueno, nosotros tenemos puesta esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo, tenemos puesta nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a salvar, o que ya nos salvó, y que tenemos que ir hacia Él, y a esto lo vamos a lograr con el amor, ¿no? El amor va a ser lo que no va a pasar. El amor va a ser lo que nos va a ser distintivo entre nosotros. Que este amor no estoy hablando de un amor así muy meloso, muy artificial, no. Es un amor que tiene su fundamento en las raíces de nuestro Señor Jesucristo, y que este amor nos va a saber llevar adelante
todas las dificultades que nosotros tenemos, ¿no? Ayer, no sé quién, yo no estaba, pero no sé quién, que decía que le costaba practicar un poquito la caridad con aquellas personas que no quiere o que le cae mal. No me acuerdo quién lo decía y no sé si está presente. A eso lo tenemos que canalizar todo por el amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De ponerlo todo en presencia de Él, ¿no? De ponerlo todo y que Él lo vaya transformando, que vaya transformando primero nuestro corazón. No tenemos que tratar de transformar al otro para que yo lo pueda querer, no, porque eso es imposible. Sino que primero ablandar un poquito más nuestro corazón de piedra, que dicen que tenemos, y abrirnos a los demás para que podamos amar un poco más a esa persona. Esto creo que nos pasa a todos, que nos cuesta amar a todo, o que nos cuesta amar a toda situación. Pero nosotros a eso lo vamos a conseguir de rodillas adelante de nuestro Señor Jesucristo, implorando a Dios que nos ablande ese corazón. Y Dios lo puede hacer de otra manera porque es omnipotente y todopoderoso. Pero lo que nosotros tenemos seguro para ablandar ese corazón es la práctica de los sacramentos. Eso no lo digo yo y no es una cuestión mía, sino que uno, a medida que va leyendo la vida de los santos, uno va encontrando esto, ¿no? Que la práctica de los sacramentos, el amor al prójimo, el amor a Dios sobre todas las cosas, y todo esto de lo que venimos hablando. Bueno, fue mi monólogo. Fue mi monólogo. ¿Alguien quiere contar alguna experiencia? Ahí habilitamos los micrófonos. ¿Quién se anima a contar alguna experiencia de esta vida sacramental? O si alguien tiene algo para opinar o algo por el estilo. Hola. Hola. Sí. Sí, yo quería comentar simplemente la felicidad que me produce luego de confesarme. Aun cuando mis faltas no sean graves, el hecho de confesarme me trastoca, me cambia el espíritu y me da una paz y una alegría que no la sé describir, pero realmente la siento. Es muy importante para mí la confesión. Excelente testimonio. Fernando, sí. Sí, yo creo que como todos los que estamos hoy, gracias a Dios, reunidos, tenemos la suerte y tenemos la capacidad como para poder discernir en todas las cosas que nosotros, y todas las gracias y las bendiciones que vamos recibiendo a través de los sacramentos específicamente. Cada uno tenemos una visión especial y una visión, como vos decías, esa minoría que somos los que tenemos esa visión especial con respecto a la vida. Para nosotros el centro es Jesús, el centro es la Virgen y el centro obviamente es Dios, pero tenemos gracias a estas herramientas que nos dejó Jesús en la instauración de la iglesia. Nos dejó la misa, nos dejó la confirmación, nos dejó todas las herramientas hace 2000 y pico de años, que hoy por hoy
son las que nosotros estamos trabajando y que nos reúnen después de tanto tiempo en este Zoom o en estas reuniones que cada uno nosotros vamos teniendo. Sinceramente, no por viejas sean desechadas, al contrario, cuanto más son cosas tan viejas que son tan actuales. Exactamente, exactamente. Bueno, el sacramento es muy, muy actual, ¿no? Hace mucho, más de 2000 años que se instituyó, pero sigue siendo nuestra herramienta más eficaz para tener esta vida en Cristo, ¿no? Sí, y Claudia. aparte ser instrumentos. Claudia. Bueno, yo simplemente creo que como vos dijiste el tema de ser la minoría, yo hoy, especialmente en el Día de la Virgen, y creo le doy gracias por ser parte de esa minoría, de la minoría de creer, de estar en Cristo. Si somos de la minoría, bueno, gloria a Dios hoy también por ser parte de esa minoría. Bendito. Y creo que Bendito sea Dios que tenemos esto de poder de reconocer a Dios como soberano de nuestras vidas, ¿no? Como Salvador de nuestras vidas. Bueno, soy catequista hace muchos años y la verdad que para contagiar los sacramentos a los demás siempre le digo que son caricias de Dios, ¿no? En cada sacramento recibimos la caricia de Dios. Es fácil en el bautismo porque tenemos a los chiquitos y acariciarlos es una de las cosas más bellas, ¿no? Con los bebés. Pero también debemos encontrar la caricia de Dios en el sacramento de la reconciliación, que es el que por ahí más nos cuesta acercarnos cuando somos adultos, ¿no? Pero descubriéndolo así, encontrándonos con ese Dios que nos da la mano, que nos apoya con para una caricia, ¿no? Creo que la parte más niña que tenemos adentro para poder encontrarnos con Dios. Eso quería compartirlo con todos. Sí, bueno, viste que nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio dice, háganse como niños. Y es bueno, verdad. Y esta humildad que nuestro Señor nos pide es para reconocerlo a Él como soberano de nuestras vidas. Es verdad. Lupita, te escuchamos. Aquí en mi parroquia a mí me corresponde las pláticas presacramentales de bautismo. Y aquí estaba pensando también sobre lo que hemos comentado, que han comentado, que es importante verdaderamente nosotros transmitirlo, contagiar nuestra fe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay parejas que llegan con el niño para bautizarlo, pero no están verdaderamente convencidos, sino que muchas veces es por hacer una fiesta. A eso pasa aquí, que no bautizan al niño hasta que tienen dinero para la fiesta, o porque no ha llegado el padrino que está en Estados Unidos, el niño crece y no ha sido bautizado hasta que llegue. Entonces, no tienen verdaderamente el conocimiento de lo que es el recibir el sacramento. Igual con la primera comunión, nos ha tocado también que los papás dicen, que haga la primera comunión para ya salir de ese compromiso, cuando pues no es así, o sea, no saben realmente qué es lo que estamos recibiendo, pues estamos alimentando esa vida de hijos de Dios que recibimos en el bautismo. Entonces, pues nosotros necesitamos estar verdaderamente convencidos, poder irradiar y contagiarlos a ellos al momento de acercarnos, porque para verdaderamente encaminarlos y guiarlos ahora sí que con el ejemplo, pues. Ahora voy... Un poquito referido a lo que estaban diciendo, quería relacionarlo con el momento especial que estamos viviendo, este momento de pandemia, ¿no? Que para nosotros como catequistas es un desafío muy grande. Sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, en el caso mío, el grupo de los más chiquitos, los más pequeños. Y como ustedes decían, muchas veces depende de los papás que
llevan a sus niños cuando son presenciales las clases para que reciban el sacramento. Ahora, como dejaron de ser presenciales, es más difícil aún porque están ya con un hartazgo de todo. Entonces nos exige mucho más fortalecernos en esta fe, en la esperanza de que es posible, y que aunque sean poquitos, porque a veces hasta nos pasa que se van yendo, porque en este caso son los papás quienes tienen que colaborar con nosotros a través de estos medios, a veces los chiquitos solos no lo pueden hacer, pero uno no tiene que decaer ni bajar los brazos, o sea, continuar poniendo y sembrando la semillita, y que a veces, después de una semana, uno ve que, bueno, que funcionó en tal o cual niño, o tal o cual papá que se lo pudo transmitir. Por eso digo que es un desafío que nos pone a prueba, ¿no?, también estos tiempos. Y hay que ver los signos de los tiempos, y en este caso son estos, por lo menos en lo que a mí respecta. Claro. En mi parroquia por lo menos es así. Claro. Bueno, no nos tenemos que desesperar en esta situación, porque si lo ponemos a todo en manos de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a ayudar, tener esa esperanza que vos decías, de que habrá algún medio con que ese chiquito o ese catequizando va a ser evangelizado. Tal cual. Así es. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito, muy cortito, porque ya acá todos son o catequistas o agentes de pastoral o dirigentes, son en definitiva evangelizadores. Entonces, de los sacramentos los sabemos, los conocemos y los tenemos que enseñar. Entonces, la parte teórica la vamos a dejar porque ya más o menos los conocemos. Pero vamos a trabajar, como decía recién Luciano, sobre 3 sacramentos en particular, ¿sí? El bautismo, la confesión y la Eucaristía. Y como venían hablando ayer los chicos con Manuel, un poco con las hermanas, estuvieron viendo lo que eran las virtudes teologales. Entonces empezaron a hablar de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y de cómo estos están relacionados con los sacramentos. Como el bautismo, el catecismo lo anuncia como el sacramento de la fe. Y ahí después les vamos a pasar un documento en donde les va pasando un poquito los números del catecismo para que lo puedan leer, porque no tiene desperdicio, francamente. Y nos dice cómo en el bautismo no se nos prueba la fe, y no se da el bautismo a aquellas personas que tienen una fe fuerte, firme o probada. Por eso muchas veces se le da a los chicos, ¿no? Y son los padrinos los que tienen que decir, ¿no? Queremos que este chico sea bautizado, sea considerado hijo de Dios, ¿sí? Que se abran las puertas para él de la gracia y de la iglesia, ¿sí? Entonces, este bautismo que nos abre las puertas, digamos, a esta familia, que es la iglesia, a esta familia que somos todos nosotros, hijos de Dios, es el sacramento que tiene como central esto, la fe. Es el sacramento de la fe, que nos la da, que nos la fortalece, y que nos abre las puertas a una vida totalmente nueva, totalmente distinta. Nosotros cuando enseñamos el bautismo, muchas veces nos quedamos con estos signos, ¿no? Con el agua que nos purifica, que se abre como el mar rojo para una vida nueva, con la luz que nos ilumina para que nosotros podamos ver cosas nuevas, cosas brillantes, que son las que Dios nos tiene preparados. Nos ponemos también con las palabras, cómo son, ¿no? Los ritos, las oraciones que el sacerdote va haciendo tan importantes, y cómo con palabras tan sencillas como yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, nuestra vida cambió totalmente. Y cambió también la de los chicos que se han ido bautizando, las que están con nosotros en los sacramentos, y también cambiará los que se van a bautizar el día de mañana, los que nosotros preparamos para que reciban los sacramentos, cómo sus vidas van a ser totalmente distintas y van a ser luminosas bajo la luz de Dios, bajo esos ojos que no nos abandonan. Pero ahora,
Tomémonos un segundo para pensar nosotros mismos, no en este sacramento para nuestros catequizandos, para los que nosotros vamos a preparar, para los que se van a bautizar, sino pensemos nosotros mismos en nuestros corazones cómo vivimos nuestro bautismo, cómo hemos vivido ese sacramento de la fe. Porque nuestra fe, que es como una pequeña semilla que nosotros tenemos que ir regando para que vaya creciendo, tiene que estar permanentemente en este crecimiento. Pero somos nosotros los que tenemos que agregarle esa agua, darle ese sol, removerle esa tierra, para que esta fe siga siempre creciendo. Para que nuestra fe no se quede igual que como la recibimos en el bautismo, no se quede en una fe chiquita, sino que vaya creciendo junto con nosotros, junto con nuestra vida. Que nuestra fe también sea regada por todos esos momentos de alegría y esos momentos de tristeza que también nos van probando. Pero los invito a ustedes, y después se los doy por escrito también, a que se pregunten y se queden con algunas preguntas. ¿Cómo está nuestra fe hoy? ¿Qué tamaño podríamos decir que tiene nuestra fe? Dice el Señor, si nuestra fe tuviera el tamaño de un grano de mostaza, podríamos correr y mover montañas. Bueno, preguntémonos nosotros, ¿cómo está nuestra fe? Preguntémonos también si está grande o si está chica, ¿con qué la hemos ido regando en el paso de estos años? ¿La hemos regado con lectura de la palabra de Dios, de vida de los santos, o la hemos dejado olvidada? Y si estamos dispuestos a que nuestra fe siga creciendo, que nuestra fe crezca junto con nuestra vida, tenemos que centrarnos en pedir y en pensar, ¿estoy rezando lo suficiente? ¿Estoy leyendo? ¿Estoy acercándome a Dios con todo mi corazón? ¿Le estoy dando aquello que esa semilla necesita para crecer? ¿Para que sea un gran árbol? ¿Para que sea una planta? Porque muchas veces pasa que por dar a los demás, por querer que nuestros chicos conozcan a Dios, por ahí nos olvidamos de regar esa planta, nos olvidamos de regar esa semilla. Entonces, corremos para armar encuentros de catequesis, corremos para que los chicos conozcan a Dios, conozcan al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, tomen los sacramentos, pero por ahí nos olvidamos de nosotros hacernos un espacio, un momento, para cuidar esa que es nuestra fe. Porque recordemos que si nosotros no tenemos fe, no podemos darla, no podemos dar aquello que no tenemos. Entonces, los invito a que se queden con estas 2 o 3 preguntas y pensar, ¿cómo está nuestra fe? ¿Con qué la regamos? ¿Y estoy dispuesto a que mi fe siga creciendo? Recordemos la importancia que tiene esto para que nuestros chicos de catequesis también conozcan a Dios. Si nuestra fe es grande, podremos hacer crecer esta fe en ellos también. Podremos darle esta fe que nosotros tenemos. Seguimos con el sacramento de la confesión. Decíamos que es un sacramento, a diferencia por ahí de los demás, que es mucho más privado, mucho más de uno, digamos, es uno a uno con Dios y el sacerdote que nos ayuda, digamos, que actúa en persona de Dios. Entonces, este sacramento decíamos que es el sacramento de la esperanza. Y en el catecismo, cuando nos lo anuncia a este sacramento, nos dice, Dios, Cristo nos regala este sacramento para ayudarnos, para levantarnos cuando nosotros nos caemos. Y qué importante que es cuando a un chico, y les habrá pasado miles y miles de veces en la catequesis, cuando un chico está jugando al fútbol, está corriendo y se cae y se larga a llorar, qué importante es por ahí acercarse y ayudarlo a que se levante. Y bueno, ayudarle, darle una palmada, una caricia, decirle, bueno, ya todo va a estar bien. Le lavamos un poco la cara, pero que se anime, que no se quede con ese momento de tristeza tirado. Eso mismo es para nuestra alma y para nuestros corazones el sacramento de la confesión. Y ahí está la centralidad de la esperanza.
Cristo con ese sacramento nos perdona, nos ayuda nuevamente, nos vuelve a abrir las puertas del paraíso, que por nuestros errores fuimos cerrando. Y con esa esperanza nos vuelve a levantar, nos ayuda a que retomemos fuerzas y a que volvamos a mirarlo a Él. Nuestros errores son terribles, son pecados. Necesitan que Él los borre, que Él nos ayude. Pero Él mismo nos da esta esperanza de que no todo está perdido, de que por más que estos pecados, como dice el mismo Cristo, sus pecados, sus numerosos pecados, han sido borrados, han sido lavados. Ánimo, que este sacramento es el que nos ayuda y no es para que nosotros nos quedemos con el dolor en ese momento, sino con la alegría de ser perdonados. Ahora bien, como hicimos en el sacramento anterior, mirémonos ya no en este ratito a los chicos de catequesis, sino nosotros mismos. Pensemos, ¿no? ¿Cada cuánto nos confesamos? ¿Cada cuánto nos acercamos a este regalo que Dios nos da? ¿Cada cuánto, con humildad, con sinceridad, le pedimos perdón al Señor? Le damos gracias por ese perdón que Él nos da y le pedimos que nos ayude. Y este segundo paso, ¿no? ¿Vemos la esperanza en este sacramento o nos quedamos solamente con el dolor? ¿Vemos esa fuerza que el Señor nos quiere dar? ¿Vemos esa mano que el Señor nos tiende para levantarnos cuando nos tropezamos? ¿O nos quedamos llorando en el piso? Eso es muy importante para nosotros catequistas, porque nosotros vamos a tener que ser los que enseñemos. Entonces, ¿qué vamos a poder enseñar si nosotros nos quedamos llorando? Qué importante es sentir ese abrazo de Dios que nos da en ese sacramento. Esas manos que nos levantan como un padre levanta a su hijo. Esto es lo central y quiero que se queden pensando en esto al pensar cómo vivimos nosotros la confesión. Y por último, el sacramento de todos los sacramentos, como le dice también el catecismo, que es el sacramento de la Eucaristía. Nos dice, fuente y culmen de la vida cristiana, porque todo parte de la Eucaristía y todo termina en la Eucaristía. Nuestras fuerzas las tomamos de Cristo que se nos da como alimento en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y toda nuestra actividad, todas nuestras tareas, nuestros encuentros, nuestros juegos, nuestras charlas, todo tiene que terminar de nuevo en el altar. De Él tomamos la fuerza y a Él tenemos que volver. No solo nosotros, sino irnos con alegría y con fuerza y volver con todos nuestros chicos de catequesis, con todos los que han estado en nuestras actividades. Qué lindo que es siempre cuando nosotros tenemos un encuentro, cuando nosotros tenemos una actividad en la parroquia, y empezar antes, por ahí solos, con una oración enfrente de Jesús Eucaristía, y volver después de todas las actividades con las manos, los brazos llenos de todos nuestros chicos, para que ellos mismos puedan rezar, puedan estar enfrente de Cristo de Eucaristía. Y este sacramento, como nos decía hoy Luciano, es el sacramento que está íntimamente relacionado con la caridad, porque Cristo primero nos ama a nosotros. Cristo, en su amor, en su caridad, nos tiene primero a nosotros. Por eso se queda como alimento, para ayudarnos, para fortalecernos, para alimentarnos. Y una vez que nosotros, comulgándolo, recibiéndolo en nuestro corazón, somos fortalecidos con esa caridad, no podemos hacer otra cosa que llevarla a la acción, que amar, que ser generosos, que ser caritativos, que fortalecerla y que ponerla en obras. Hoy que estamos en un día tan importante, en un día de la Virgen, ella justamente dice, mi alma se alegra y mi espíritu rebosa en Dios. La Virgen se vio rebosante, llena, plena, colmada de Dios. Y comenzó a rebalsar.
y nos lo compartió. Qué lindo que nosotros con nuestro corazón, con nuestras obras podamos hacer lo mismo. Recibir a Cristo en Eucaristía, recibir su amor, recibir su fuerza y desbordarnos. Desbordarnos para darlo a los demás, para que los demás reciban a Cristo por medio de nosotros. Qué importante también pensar en este momento cómo está nuestra relación con Cristo, Eucaristía. En este momento tan difícil para todos en que las iglesias nos resultan lejanas, en donde las misas populosas nos resultan un anhelo, tal vez, no tenemos que dejar nunca que Cristo abandone nuestro corazón. Las tecnologías nos permiten por lo menos acercarnos virtualmente a Cristo, nos permiten verlo por lo menos en esta forma. Pero el problema no está tanto en, no puedo ir a misa, no nos dejan. El problema está en que nuestro corazón sea el que se cierra a Cristo. Las iglesias, los templos, tienen las puertas a veces cerradas. Pero ¿cómo está el templo de nuestro corazón? ¿Cómo está ese sagrario interno nuestro? ¿Está dispuesto para que Cristo entre? Porque muchas veces nos pasa eso. ¿Cómo está nuestra alma para recibir, para pedir a Cristo? ¿Está como tierra seca que lo necesita a Él? ¿O está como una tierra que se ha cerrado a su acción? Qué importante meditar esto en nuestro corazón. Mi alma tiene sed de ti, Señor, nos dice la palabra de Dios. Que nuestra alma esté sedienta, que nuestra alma, nuestro corazón, esté hambriento por recibirlo nuevamente. Pero que no lo olvidemos, no lo dejemos como algo secundario. Y esto, no pensar en que las puertas del templo hoy están cerradas. Pensar en que las puertas de nuestro corazón tienen que estar abiertas para recibirlo y para que esa gracia que se vuelca en nosotros la podamos devolver a nuestros hermanos.